En la cena familiar, mi padre soltó una broma cruel que hizo estallar carcajadas en todos excepto en mi hermano, cuyo rostro se congeló como una máscara de hielo. Esa broma no era inocente, era la confesión velada de que mi hermano había traicionado mi confianza más profunda, robándome no solo mi herencia, sino el amor de mi vida en una noche de borrachera y secretos. Y en ese instante, con el vino derramándose como sangre sobre el mantel blanco, juré en silencio que su risa se convertiría en un grito eterno de arrepentimiento. El aroma del cochinillo asado flotaba en el aire de la villa familiar en las afueras de Sevilla. Un perfume que siempre había significado hogar, unión, tradición. Pero esa noche de verano del 2023, todo se torció como un río que se desborda y arrastra todo a su paso. Yo, Javier Ruiz, de 35 años, acababa de regresar de un viaje de negocios en Barcelona, exhausto pero ilusionado por reunirme con mi familia. Mi prometida, Elena, estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía bajo la mesa, un ancla en el caos que aún no sabía que se avecinaba. Mi padre, don Antonio Ruiz, el patriarca indiscutible, un hombre de 70 años con el bigote canoso y una risa que retumbaba como truenos en las fiestas flamencas, presidía la cabecera. A su derecha, mi hermano mayor, Carlos, de 40, el hijo perfecto, empresario exitoso, casado con una belleza superficial llamada Marta, y siempre con esa sonrisa de tiburón que ocultaba sus ambiciones voraces. Mi madre, Isabel, frágil y devota, servía el vino con manos temblorosas, murmurando bendiciones que ya no creíamos. Y luego estábamos nosotros, los pequeños y yo, el hijo mediano que había heredado el negocio familiar de importación de vinos pero que Carlos codiciaba en secreto, y mi hermana menor, Lucía, de 28, la eterna mediadora con su empatía irritante. La cena transcurrió con las anécdotas habituales, el calor sofocante de Andalucía, los escándalos de los vecinos, el orgullo de ver a Carlos cerrar otro trato millonario. Elena, con su vestido rojo que acentuaba sus curvas morenas heredadas de su linaje gitano, reía con gracia, integrándose en esa red familiar que yo tanto amaba y odiaba. Hasta que llegó el momento del brindis. Padre levantó su copa, los ojos brillando con ese alcohol que lo volvía poético y cruel. Por la familia Ruiz, exclamó, su voz ronca por los puros. Por los secretos que nos unen. Y por Javier, que siempre ha sido tan ciego con las sombras que duermen en su propia casa. Las risas estallaron como fuegos artificiales. Todos rieron, madre con nerviosismo, Lucía con fingida alegría, Marta con malicia disimulada. Elena apretó mi mano, confundida. Pero Carlos no rió. Sus ojos se clavaron en el plato, las venas de su cuello hinchándose como raíces bajo tierra. ¿Qué quieres decir, padre?, pregunté, el vino volviéndose ácido en mi garganta. Él se encogió de hombros, pero su mirada se deslizó hacia Carlos, un guiño cómplice que me heló la sangre. Nada, hijo. Solo que la vida es un baile de máscaras. Algunos bailan con la pareja equivocada. Más risas. Elena se sonrojó, pensando que era una pulla a su pasado bohemio. Yo forcé una sonrisa, pero dentro, algo se rompió. Esa noche, en la cama de invitados, mientras Elena dormía a mi lado, no pude conciliar el sueño. Las palabras de padre giraban como un torbellino. ¡Qué sombras! ¡Qué baile! Al día siguiente, el sol de Sevilla quemaba implacable. Y yo me escabullí al estudio de padre. Un cuarto polvoriento lleno de leches amarillentos y botellas de Jerez. Busqué respuestas en los cajones, en los papeles que detallaban el negocio familiar Ruiz Vinos. Una herencia que padre me había prometido a mí. El segundo hijo que había demostrado lealtad con años de sudor. Pero allí, entre facturas, encontré una carta arrugada, fechada 3 meses atrás.
La caligrafía de Carlos, padre. El trato con los inversores catalanes está listo. Pero Javier. Él no debe enterarse. Elena me ayudó a cerrar los detalles, su encanto es inigualable. Juntos, podemos desplazarle sin derramar sangre. Mi corazón latió como un tambor de flamenco en agonía. Elena. Mi Elena. La mujer que había conocido en una feria de abril. Con su risa que iluminaba las calles empedradas de Triana. ¿Ayudó? ¿Encanto? Releí la carta. Las palabras clavándose como dagas. No era solo traición al negocio, era algo personal, íntimo. Corrí a la finca de Carlos, a las afueras, donde él y Marta vivían en opulencia falsa. Lo encontré en la piscina, bronceándose con un cóctel en mano. ¿Qué carajo significa esto?, grité, agitando la carta como una bandera de guerra. Él se incorporó lentamente, sin sorpresa en los ojos. Hermano, siéntate. Es más complicado de lo que crees. Su voz era calmada, paternal, como si yo fuera el niño tonto de la familia. Me contó todo, como padre. Enfermo de cáncer terminal, un secreto que me ocultaron. Había favorecido a Carlos para salvar el negocio. Elena, contratada como consultora por Carlos meses atrás, había sido el puente. Ella solo firmó papeles, Javier. Nada más. Pero sus ojos decían lo contrario. Y entonces, el golpe, padre me dio su bendición. Tú siempre has sido el soñador. No el líder. Regresé a casa tambaleándome. El sol convirtiéndose en un verdugo. Elena me esperaba con lágrimas, jurando inocencia. Me obligaron. Amor, Carlos me chantajeó con deudas de mi familia. La creí, o quise creerla. Pero la semilla de la duda ya germinaba. Esa noche, solo en el balcón, mirando las luces de Sevilla parpadear como mentiras, juré, no sería ciego nunca más. La venganza no sería un arrebato, sería un veneno lento, calculado, que los devoraría desde dentro. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimientos. Asistí a las reuniones familiares con una sonrisa plástica, planeando en silencio. Descubrí más. Carlos había falsificado documentos para desviar fondos. Elena había mentido sobre su trabajo extra. Y padre. Padre lo sabía todo, protegiendo a su primogénito como un rey a su heredero. Lucía, mi hermana, era la única grieta, me confesó en un café escondido que sospechaba algo peor. Carlos y Elena. Hubo una noche, Javier. En la fiesta de Navidad pasada. Yo los vi salir juntos del baño. Su voz temblaba, pero sus ojos suplicaban, no lo destruyas todo. Destruirlo. Esa palabra me obsesionó. En las noches, soñaba con fuego, la villa ardiendo, sus rostros iluminados por las llamas. Pero yo no era un salvaje, era Javier Ruiz, el hombre que había estudiado Derecho en Salamanca para ser justo, no cruel. Decidí empezar por lo legal, contraté a un detective privado, un tipo discreto de Cádiz llamado Ramiro, que olía a mar y a secretos. Encuéntrame pruebas, le dije. Pruebas que duelan. Ramiro entregó su informe una semana después, en un sobresellado que abrí en un parque junto al Guadalquivir. Fotos granuladas, Carlos y Elena en un hotel de lujo en Marbella, besándose en el lobby como amantes clandestinos. Facturas manipuladas, millones desviados a cuentas offshore en las Islas Caimán, firmadas por mi hermano con el sello de la empresa. Y lo peor, un testamento falsificado, donde padre me desheredaba a favor de Carlos, fechado antes de su diagnóstico. El río fluía indiferente, testigo mudo de mi rabia. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no de tristeza, sino de furia pura, cristalina. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se enredaba en mi pecho como una soga. ¿Cómo habían podido? Elena, la mujer que juró amarme en las ruinas de Itálica, Carlos,
Mi sangre. Mi confidente en las peleas de infancia. Padre. El Dios infalible que me enseñó el honor andaluz. Todo era humo. Llamé a Lucía esa misma tarde. Ayúdame. Le supliqué. Ella dudó, pero accedió, sería mi aliada. La mediadora que ahora conspiraría en las sombras. Juntos, trazamos el plan. No sangre. No violencia. Venganza psicológica. Un laberinto de mentiras que los enredaría hasta la asfixia. Primero, sembrar duda en Elena, le envié anónimamente una foto suya con Carlos. Con una nota, él te usará y te descartará. Como a mí. Luego, con Carlos filtré rumores en el club de golf donde jugaba con los inversores, susurrando de fraudes inminentes. Pero el verdadero golpe vendría en la próxima junta familiar, cuando padre anunciara su enfermedad. Ahí, en el corazón de la traición, golpearía. La ciudad de Sevilla se extendía ante mí como un tapiz de oro y sombra. Sus catedrales góticas erguidas como jueces silenciosos sobre mis pecados nacientes. Caminaba por las orillas del Guadalquivir al atardecer, el agua teñida de naranja, reflejando mi turbulencia interna. Lucía me había advertido, Javier, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Pero ¿cómo apagar el incendio que ya rugía en mis venas? Elena me llamaba sin cesar. Sus mensajes un torrente de súplicas, amor, hablemos. Fue un error. Solo un beso ebrio. Un beso. Como si eso borrara las noches que pasó en su cama mientras yo cerraba tratos en Cataluña. Decidí confrontarla. No con gritos, sino con frialdad quirúrgica. La cité en el Alcázar, entre jardines moriscos donde los amantes susurran eternidades. Ella llegó con el cabello suelto, ojos hinchados, vestida de blanco como una novia arrepentida. Javier, por favor, comenzó, pero yo levanté la mano. Muéstrame la verdad, Elena. Toda. Sacó su teléfono, temblando, y reprodujo un audio grabado por ella misma. La voz de Carlos, ronca de deseo, prometiéndole el mundo si lo ayudaba a salvar a la familia de tu incompetente hermano. Lágrimas rodaron por su rostro mientras confesaba la deuda de su familia gitana, el chantaje sutil de Carlos, la atracción prohibida que la arrastró al abismo. Te amo, Javier. Siempre te he amado. Él es veneno. La abracé entonces, no por perdón, sino por control. En ese abrazo, planté la semilla, debemos hacer que pague, Elena. Juntos. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y culpa. Acordamos, ella fingiría lealtad a Carlos, alimentando su ego mientras yo reunía más pruebas. Pero en mi mente, ella también pagaría. Su traición era una mancha que el tiempo no lavaría. Mientras tanto, el cáncer de padre avanzaba como un ladrón en la noche. Lo visité en su estudio, fingiendo preocupación filial. Hijo, me dijo, su voz un susurro entre toses. Carlos es el futuro. Tú eres mi corazón. Pero el negocio necesita colmillos. Le mostré el testamento falsificado, observándolo palidecer. Esto es obra de él. Asentí, y por primera vez, vi grietas en su armadura, remordimiento. Un padre dándose cuenta de que había criado a un lobo. Arreglaré esto, Javier, prometió, pero sus ojos decían lo contrario. La familia era su Dios, y Carlos su Mesías. Salí de allí con más odio, no solo traicionado por mi hermano, sino por el hombre que me enseñó a ser hombre. Ramiro, el detective, me entregó más munición, correos electrónicos entre Carlos y un abogado corrupto en Madrid, planeando mi ruina total. Despídelo. Haz que parezca incompetente. Escribí a Carlos. Y con Elena. Úsala para distraerlo. Mi PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den web se transformó en Toantin. Un ajedrez donde cada movimiento era letal.
Contacté a un jeque ético, un amigo de la universidad en Salamanca, para infiltrarme en las cuentas de Carlos. Descubrimos transferencias a paraísos fiscales, 2 millones de euros. Robados del negocio familiar. La junta familiar se acercaba. Un ritual anual en la bodega de la villa, donde se decidían destinos. Preparé mi jugada, documentos falsos que implicarían a Carlos en un lavado de dinero, listos para filtrarse al fisco. Lucía, mi aliada reticente, me ayudó a colocar micrófonos en la sala. Esto es peligroso, Javier, murmuró. Si padre se entera. Pero ella sabía, el silencio era complicidad. Elena, por su parte, jugaba su rol. Me envió fotos de sus encuentros con Carlos, ella riendo en su brazo, pero con ojos que gritaban traición. Cada imagen era un puñal en mi alma, avivando el fuego. Una noche, solo en mi apartamento en el centro de Sevilla, bebí hasta el amanecer, imaginando sus cuerpos entrelazados. Absolutamente desesperado, rompí un espejo, la sangre goteando como lágrimas rojas. Basta, me dije. La venganza no es caos, es justicia. El clímax de esa fase llegó en una fiesta privada en el barrio de Santa Cruz. Carlos, ebrio de victoria, me invitó para reconciliarnos. Allí, entre guitarras flamencas y bailadoras sudorosas, lo arrinconé en un patio empedrado. Sé todo, hermano, susurré. Él palideció, pero contraatacó. Pruebas, Javier. Sin pruebas, eres un perdedor llorón. Le mostré una foto en mi teléfono, él y el abogado, sellando el fraude. Esto va a la policía a menos que devuelvas cada euro. Su risa fue un latigazo, padre, me protegí. Y Elena. Ella elige al ganador. Me empujó, y en ese instante, vi el abismo. No era solo dinero, era mi identidad, mi lugar en el mundo andaluz de honor y orgullo. Regresé a casa, el corazón latiendo como un toro en la plaza de toros. Llamé a Lucía, acelera el plan. La junta es nuestra. Pero el destino, caprichoso como el viento del estrecho, intervino. Al día siguiente, padre colapsó en la villa. Corrimos todos al hospital de Sevilla. Un laberinto de luces fluorescentes y olores a desinfectante. En su cama, tuvo serpenteando como venas artificiales. Nos reunió. Hijos míos, jadeo. La familia. ¿No sobrevive a la división? Miró a Carlos con decepción. A mí con súplica. Perdónanos, Javier. Perdonar. Esa palabra era veneno en mi lengua. Mientras madre rezaba el rosario en la esquina, juré en silencio, el perdón sería mi máscara. Pero la ruina, su legado. El Hospital Virgen del Rocío se convirtió en nuestro purgatorio particular. Un lugar donde los secretos se pudrían bajo el zumbido de las máquinas. Padre se estabilizó lo suficiente para volver a casa. Pero su cuerpo era un cascarón frágil, su mente un torbellino de confesiones tardías. Me senté a su lado noches enteras, fingiendo vigilancia filial mientras él divagaba sobre el pasado, la ruina de su propio padre en la crisis del 2008. Cómo había construido Ruiz Pinos de las cenizas. Y como Carlos, siempre el ambicioso, lo había convencido de que yo era demasiado blando para el mundo cruel de los negocios. Te fallé, hijo, murmuró una madrugada, su mano huesuda en la mía. Carlos. Él es como yo joven, pero sin freno. Le conté entonces sobre Elena, las fotos, el audio. Sus ojos se nublaron, no de sorpresa, sino de resignación. Lo supe. Pero la sangre pesa más. Esa noche, me dio un sobre el testamento original, intacto, dejándome el control mayoritario. Úsalo. Pero no lo destruyas todo. Salí de su habitación con el sobre quemándome en el bolsillo, un arma cargada. Lucía me esperaba en el pasillo, ojeras profundas. Ha hablado contigo, ¿verdad? Él quiere paz.
Paz. La idea me revolvía el estómago. Llamé a Elena esa misma noche. Ella llegó al hospital en un taxi, el rostro pálido bajo las luces de neón. Javier. Carlos está frenético. Sabe que tienes pruebas. La besé entonces. Un beso feroz que sabía a sal y traición. Y le susurré el plan final, en la junta. Lo hundiremos. Tú testificarás contra él. Sus ojos se llenaron de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, pero asintió. Por nosotros. ¿Nosotros? La palabra era un eco hueco. En las semanas siguientes, mientras padre se recuperaba lentamente con quimioterapia, organicé el tablero. Contacté al fisco andaluz, anónimamente, filtrando pistas del fraude de Carlos. Los inversores catalanes, alertados por Ramiro, comenzaron a retirar fondos, dejando a mi hermano ahogándose en deudas. Él contraatacó. Por supuesto, me acusó en una cena improvisada de ser paranoico, de inventar dramas para robar su luz. Madre, dividida, me suplicó Javier. Por Dios, perdona. Somos familia. Familia. Esa palabra se convirtió en mi mente invertido. Un recordatorio de que la sangre no lava pecados. Elena, meanwhile, se hundía en su rol doble, amante fingida de Carlos. Espía mía. Me enviaba mensajes codificados, posiciones de reuniones, contraseñas de cuentas. Pero una noche, en mi apartamento, colapsó en llanto. No aguanto más. Carlos. Él me obliga a cosas. Dice que si no, te destruirá a ti. La abracé, pero mi mente calculaba cuánto de esto era verdad, cuánto manipulación. El twist vino sutil, como un susurro en la feria de abril. Ramiro me llamó, Javier. Hay más. No solo Carlos. Tu padre. Él firmó las transferencias iniciales. Para salvar el negocio en la pandemia. El mundo se inclinó. Padre. No solo cómplice, sino arquitecto. Confronté a Lucía, ella lo confirmó. Lágrimas en los ojos, quería protegernos a todos. Pero falló. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Un vacío que me devoraba. Caminé por las calles de Sevilla, pasando por la Giralda que se erguía impasible, preguntándome si el honor andaluz era solo un cuento para tontos. Decidí presionar, organicé una reunión secreta con Carlos en un bar de Triana, bajo el rumor de las palmas. Ríndete, hermano. Devuelve el dinero, y olvido todo. El río, un sonido amargo. Tú no entiendes, Javier. Padre me eligió porque tú eres débil. Elena lo sabe, por eso vino a mí. Sus palabras fueron el detonante. Lo golpeé, un puñetazo que crujió como rama seca, y salimos a la calle peleando como perros rabiosos. La policía nos separó, pero no arrestó. Influencia de padre. Al día siguiente, Carlos contraatacó, demandó por difamación, alegando que yo falsificaba documentos. El escándalo salpicó los periódicos locales, guerra familiar en dinastía vinícola sevillana. Elena me visitó en la comisaría, jurando lealtad eterna. Pero en sus ojos, vi la grieta, miedo, no amor. Lucía me dio, como siempre, para la junta. Javier. O nos destruye a todos. Asentí, pero mi plan había mutado. No solo hundir a Carlos, exponer a padre, hacer que la familia pagara por su hipocresía colectiva. La junta llegó como una tormenta. En la bodega, bajo bóvedas de piedra húmeda, nos reunimos, padre en silla de ruedas, madre rezando, Lucía tensa, Carlos arrogante, Elena a mi lado como trofeo. Presenté los documentos. Voz firme, esto prueba el fraude. Carlos, estás acabado. El silencio fue ensordecedor. Padre palideció. Carlos rugió, mentiras. Pero entonces, Elena se levantó. Voz temblorosa, no son mentiras.
Yo lo vi todo. El caos estalló, gritos, acusaciones. Carlos la abofeteó. Un sonido que reverberó como un disparo. Yo intervine, derribándolo. Padre gritó, basta. Todos. En ese momento, el twist, Lucía sacó un sobre propio. No solo Carlos. Padre. Tú lo planeaste. Pruebas irrefutables, correos suyos autorizando el desvío. Padre se derrumbó. Literalmente. Un infarto que lo mandó de vuelta al hospital. Carlos huyó, jurando venganza. Elena me miró. Horrorizada, Javier. ¿Qué hemos hecho? Yo, por primera vez, sentí el peso de lo irreversible. La familia se había roto, y yo era el martillo. Sevilla en otoño es un incendio lento, hojas doradas cayendo como cenizas. El aire cargado de jazmín y melancolía. Padre sobrevivió al infarto por un hilo, pero su espíritu se apagó como una vela en el viento. En el hospital, conectado a monitores que pitaban como veredictos, me pidió perdón con voz de fantasma, hijo. Quise proteger. Pero destruí. Le perdoné. O eso dije. En realidad, su confesión fue mi victoria pírrica. Un bálsamo amargo que no curaba las heridas abiertas. Carlos desapareció por días. Escondido en su ático de Madrid, lamiendo heridas mientras sus cuentas se congelaban por orden judicial. El fisco actuó rápido, allanamientos. Interrogatorios. Los inversores huyeron como ratas, dejando Ruiz Vinos al borde del abismo. Yo asumí el control provisional, gracias al testamento original, pero cada firma era un recordatorio de la traición. Viñedos que mi abuelo plantó con sudor, ahora manchados por codicia fraternal. Elena se mudó conmigo, un intento de redención que ambos sabíamos frágil. Nuestras noches eran un baile tenso, sexo apasionado que borraba recuerdos, seguido de silencios donde la culpa flotaba como humo. Te salvé, Javier, murmuraba ella, acurrucada contra mi pecho. Elegí tu lado. Pero yo veía las sombras, moretones en su brazo de la bofetada de Carlos, ojos que evitaban los míos cuando mencionaba el futuro. Toantín se convirtió en Perenouille. Instalé cámaras en casa. No por ella, sino por el miedo a más puñaladas. Lucía, mi ancla, se quebró bajo la presión. Esto no es justicia, Javier. Es destrucción. Discutimos en su pequeño piso en el barrio de Macarena, rodeados de libros de psicología que ella estudiaba en la universidad. Ellos empezaron. Grité. Padre me robó mi vida. Carlos mi amor. Elena mi confianza. Ella lloró y griega tú nos robas la familia. Madre no come. Padre se muere por dentro. Sus palabras me golpearon como un mazazo, por primera vez. Vi mi reflejo, no vengador, sino monstruo. Pero el fuego subterráneo ardía imparable. Carlos reapareció con abogados caros, demandando mi destitución y alegando mi inestabilidad mental. Los tabloides se cebaron, hermano contra hermano, suicidio del Imperio Ruiz. Recibí amenazas anónimas, paquetes con fotos mías rasgadas, llamadas con respiración jadeante. Ramiro investigó, es él, Javier. Está loco de rabia. Decidí contraatacar en el terreno psicológico, mi especialidad tras años lidiando con contratos traicioneros. Contraté a un terapeuta forense para evaluar a Carlos, filtrando informes que lo pintaban como sociópata. Elena, aún en su rol, lo visitó en Madrid bajo pretexto de mediación. Me envió grabaciones, su voz quebrada, suplicando, Carlos, Deitant. Javier tiene razón, fue un error. Él rió, ¿error? Tú me amaste, puta. Y ahora, lo destruiré por ti. Ese audio fue mi catalizador. Volé a Madrid esa noche, irrumpiendo en su ático como un toro enfurecido. Lo encontré solo, rodeado de botellas vacías, barba descuidada. Hermano, balbuceó, podemos arreglarlo.
Lo ataqué verbalmente, le mostré transferencias bancarias que lo ligaban al lavado. No solo fraude. La cárcel te espera. Carlos. 10 años mínimo. Se derrumbó. Confesando entre sollozos, padre me presionó. Dijo que tú eras débil, que la familia necesitaba fuerza. Dejé que su confesión colgara en el aire. Un lazo invisible. Al regresar a Sevilla, padre había empeorado, el cáncer se extendía como raíces malignas. En su lecho de muerte improvisado en la villa, nos reunió a todos, madre, Lucía, Elena y yo. Carlos llegó esposado. ¿Bajo fianza? Su arrogancia hecha trizas. Perdónenme, murmuró padre. Voz un hilo. Fui un cobarde. Murió al amanecer. El sol tiñendo las colinas de viñedos en oro sangriento. El funeral fue un circo de hipocresía, vecinos murmurando. Primos lejanos fingiendo duelo. Carlos intentó acercarse. Lo rechacé con una mirada que decía, paga. Elena, a mi lado. Susurró, ahora reconstruimos. Pero el duelo me transformó, H símbolo 1E1 y H símbolo 1E se filtró. No por padre, sino por la familia que había perdido. Semanas después, el twist golpeó como un rayo. Ramiro llamó, Javier. Elena. Ella no es inocente. Grabaciones muestran que inició el affair con Carlos. No al revés. Chantajeó a tu hermano para entrar en el negocio. El mundo se oscureció. Confronté a Lucía, ella lo sabía, pero cayó por protegerte. Traición en capas, como una cebolla que quema al pelar. Absolutamente desesperado, planeé el clímax, una confrontación final en la bodega, donde todo empezó. Invité a todos, Carlos, Elena, Lucía. Por el legado de padre. Mentí. La bodega familiar, con sus barriles de roble susurrando secretos centenarios, se convirtió en el escenario de mi Armagedón personal. El aire estaba cargado de humedad y uvas fermentadas. Un perfume que ahora sabía a podredumbre. Había preparado todo, luces tenues. Una mesa larga con documentos esparcidos como cadáveres. Y en el centro, una botella de nuestro mejor Jerez. Envenenado no con arsénico, sino con verdad cruda. Llegaron uno a uno. Sombras en la penumbra. Primero Lucía. Ojos suplicantes, Javier. Detén esto. Somos lo único que queda. La ignoré, sirviéndole un vaso. Luego Elena, vestida de negro como una viuda prematura, su belleza marchita por la culpa. Amor, ¿qué planeas? La besé en la mejilla. Un beso de Judas. Finalmente, Carlos, escoltado por un guardia que pagué para protegerlo, pero en realidad para testigo. Bienvenidos al fin de la farsa, anuncié, voz resonando en las bóvedas. Encendí el proyector, imágenes de traiciones, audios de confesiones, correos que desnudaban sus almas. Elena jadeó al ver su propia voz. Carlos, hagámoslo. Javier nunca lo sabrá. Carlos maldijo, lanzándose hacia mí, pero el guardia lo contuvo. Lucía lloró, basta. Javier, tú también traicionaste, usaste mi confianza para espiar. El caos estalló como un barril reventado. Gritos rebotaban en las paredes. Elena suplicó, fue por amor. Al dinero, al poder. Pero te amo a ti ahora. Carlos rugió, eres un hipócrita. Padre te dio todo. Y lo tiras por rencor. Yo reí. Una risa quebrada, ¿rencor? Esto es justicia. Vosotros me quitasteis mi vida. Yo os quito la ilusión. El clímax se tensó cuando Carlos reveló su carta. Tengo un video tuyo, Javier. Con la esposa de un inversor. Hace 2 años. Si publico esto, Ruiz Vinos cae contigo. El aire se espesó, mi pulso tronó en oídos. Otro secreto. No, un farol. Oh no. Elena palideció, es verdad. Lo vi. El suelo se abrió bajo mis pies.
No era vengador puro. Era tan culpable como ellos. Un pecador en el juego de sombras. Lucía intervino. Voz firme, nadie publica nada. O la policía sabe de todos, fraude, chantaje, adulterio colectivo. Silencio. Miradas se cruzaron como espadas. Entonces, el twist definitivo, la puerta se abrió. Y entró un hombre desconocido. Traje impecable. Señor Ruiz, dijo. Soy del bufete de su padre. Él dejó una cláusula. Si la familia se divide, todo se dona a caridad. Incluyendo la bodega. El mundo colapsó. Padre, en su lecho de muerte, había previsto mi furia, mi ruina. No herencia, sino lección, la venganza devora al vengador. Carlos rió histéricamente. Elena sollozó. Lucía me miró con piedad. Yo, de rodillas entre las cenizas metafóricas, sentí el vacío, todo por nada. Huí esa noche, conduciendo sin rumbo por las carreteras andaluzas, el Guadalquivir a mi izquierda como un río de lágrimas. Paré en un mirador, el viento azotando mi rostro. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN puro. Un torrente que me ahogaba. ¿Qué había ganado? Una familia destrozada. Un amor envenenado. Un legado evaporado. Meses después, Sevilla me parecía una ciudad fantasma. Sus fiestas de Navidad, único hueco sin el bullicio familiar. La bodega se vendió a un conglomerado catalán. Las viñas pisoteadas por extraños. Carlos cumplió 2 años en prisión por fraude menor, un trato que negocié para cerrar el capítulo. Saliendo roto. Divorciado de Marta. Un cascarón de su antiguo yo. Me escribió una carta, hermano. Pagué. Pero tú perdiste más, tu alma. La quemé en la chimenea de la villa vacía. Elena se fue a Barcelona, dejando una nota, no merezco tu perdón. Fue real, al principio. La dejé ir. El corazón un yermo donde el amor una vez floreció. Lucía, mi única salvación, se mudó conmigo temporalmente. Terapeuta improvisada. La venganza fue tu cárcel, Javier, dijo una noche, bajo estrellas indiferentes. Ahora, libérate. Empecé terapia, confesando mis demonios, el hacer que Carlos usó como arma. Mi propia codicia disfrazada de justicia. Madre, frágil como porcelana, se retiró a un convento en Córdoba, murmurando oraciones por almas perdidas. La visité semanalmente, sus manos en las mías, un puente tenue al pasado. Tu padre te amaba, hijo. A su manera torcida. Esas palabras curaron grietas, pero no reconstruyeron. Reconstruí mi vida en pedazos, un nuevo negocio de consultoría en vinos éticos. Viajes solitarios por Andalucía. Redescubriendo el honor en las pequeñas cosas, un buen olivo. Una canción flamenca honesta. Pero las cicatrices quedaban, noches de insomnio, donde soñaba con la cena. Las risas que enmascaraban puñales. El precio irreversible fue la soledad. Un compañero fiel que me enseñó empatía tardía. En una feria de abril, bailando solo entre multitudes, vi a un hombre como yo solía ser, confiado, rodeado de familia. Sonreí. Amargo, la traición me había forjado, no roto. Y así, en las calles empedradas de Sevilla, caminé hacia un amanecer incierto, sabiendo que la venganza, como el Guadalquivir, fluye eterna. Pero uno puede elegir no ahogarse en ella.